quiero compartir con ustedes un pensamiento. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe que Dios nos sugiere pensar? Lo voy a dar vuelta al versículo: pensar en lo honesto, en lo verdadero, pensar en lo justo, pensar en lo puro, en todo lo que es amabilidad, todo lo que es de buen nombre. Dice que pensemos si hay virtud alguna o algo digno de alabar, que pensemos en estas cosas. Y solamente lo podemos lograr cuando llega Jesús a nuestra vida. Jesús es el agente modificador. El Espíritu Santo interviene en nuestra vida de una manera maravillosa y produce cambios que son asombrosos. En muchas personas eran delincuentes y dejaron de delinquir, fueron personas perversas y ahora son personas excelentemente buenas, personas que tenían un maltrato con su familia y sus hijos, pero fueron tocados por Jesús y su vida cambia. Y es maravilloso ver eso. Cuando la persona conoce a Cristo, hay transformaciones, hay cambios, y esos cambios hacen que se sienta la persona libre, se sienta feliz. Y eso es lo que nosotros hacemos, de anunciar a Jesús y a este verdaderamente vivo y capaz de transformar. Pero yo me doy cuenta que Jesús lo libera de la condenación, Jesús le libera los pensamientos, lo libera de las culpas, pero la verdadera liberación debería ser no solamente la transformación de la apariencia de las personas, sino también las actitudes y los pensamientos. Vuelvo a decir, cuando uno llega a Jesús, debe cambiar nuestras aptitudes y nuestros pensamientos. ¿Y por qué nuestros pensamientos? Porque allí se engendran en los pensamientos las cosas malas. Ahí es donde nuestros pensamientos son dominados por la oscuridad, es decir, por la carnalidad, por las cosas malas, y realmente allí es donde no se puede controlar la persona cuando esos pensamientos malos llegaron a hacerse parte de su vida. Por eso la Biblia dice: si hay algo verdadero, hay algo honesto, hay algo justo, hay algo de buen nombre, hay algo puro, en estas cosas pensad. Ese es el consejo de Dios, que pensemos en esas cosas, porque en el principio, ¿sí?, de nuestra vida cristiana cambia muchas cosas, pero la transformación de los pensamientos viene con el tiempo. Y esos pensamientos son transformados y son llevados a la obediencia de la verdad. Y entonces allí empiezan los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones, lo que hace que el hombre viva exitosamente. Ahora, cuando la persona no logra permitirle a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que trabaje en sus pensamientos, ahí empiezan los problemas serios. ¿Por qué digo esto? Porque la persona sufre los cambios más profundos cuando su forma de pensar es tocada por Dios. Cuando sus pensamientos, sus razonamientos son tocados por el Señor. Y muchas personas a través de los años no logran cambiar su manera de pensar. Sí tienen transformadas, diríamos, su condición para ser salvo, pero no han transformado su mente, no han cambiado el espíritu de su mente. Y ningún hombre tiene la oportunidad de resistir, por ejemplo, una tentación si no ha cambiado su manera de pensar. Porque la tentación no se lleva, diríamos, a una posición de pecaminosa hasta que no se engendró en su mente. Cuando ese pensamiento pecaminoso llegó a nuestra mente y le permitimos que se quede, allí esos pensamientos empiezan a hacer mucho mal en la persona y llegan a llevarlo a la materialización. Pero en realidad ya lo hizo, ya lo concibió en su mente. Por eso Jesús, por ejemplo, dijo en una ocasión que cuando uno ve a una mujer, el que vio a una mujer ya concibió en su corazón el pecado, porque la codició. Es decir, cuando uno mira
y codicia, esa persona ya pecó en el corazón. Entonces, cuando pecamos en nuestro corazón, no es cuando llegamos a cometer, por ejemplo, los actos de vandalismo o de adulterio o las peleas o el robo, sino cuando concebiste en tus pensamientos. Ahí está donde radica el mal. Cuando dejamos que nuestros pensamientos empiecen a ser controlados por el reino de la oscuridad. Cuando nuestros pensamientos son dominados por la carne. Cuando nuestros pensamientos son dominados por sentimientos o corrientes pecaminosas. Hay que cuidar nuestra manera de pensar, porque nuestras acciones van a ser llevadas a cabo por lo que nosotros pensamos. Pensamientos anticipados son los que hacen que de pronto nuestros momentos de debilidad nos lleven a nosotros a pecar contra Dios. Y el Señor conoce nuestra naturaleza humana y sabe que somos muy fácilmente dominados por los pensamientos pecaminosos. Por eso Él desea que nosotros seamos transformados. Y la enseñanza bíblica es clara, que nosotros no tenemos que luchar con el momento para materializar la tentación, sino que nosotros tenemos que pelear cuando esos pensamientos llegaron a nuestra mente. Por eso debemos destruir a través de la palabra de Dios, a través de la oración, todo pensamiento que se engendra en contra de la misma presencia de Dios. Cuando uno es tentado, cuando uno, por ejemplo, piensa mal de las personas, cuando uno siente de pronto en su corazón cosas feas, ahí es donde tenemos que purificar nuestros pensamientos. Ahí es donde debemos trabajar en nuestros pensamientos, porque ahí se producen las peores cosas en la vida de las personas. Por eso nosotros queremos de todo corazón animarles a nuestros amigos, animarles a nuestros queridos hermanos, a que miremos, a que cuidemos, a que observemos detenidamente cómo nosotros debemos controlar nuestro corazón. Y una vez que nosotros descubrimos que esos pensamientos son malos, tenemos que orar y pedirle a Dios que cambie. Señor, te dejo esta carga. Miren, pensamientos malos no es pecado. Dejarlo anidar, dejarlo cimentarse, dejarlo desarrollarse en su mente, allí está donde se produce el mal. Por eso nosotros tenemos que entender que la Biblia dice: si hay algo bueno, hay algo justo, hay algo de buen nombre, en estas cosas pensad. Porque Dios está queriendo de todo corazón que nosotros cambiemos, que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos cambiados, y la única manera es que cambie nuestra manera de pensar. La Biblia dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. Si tu mano te hace hacer cosas malas, sácala. Es decir, Dios dice que tratemos por todos los medios de no ofender a Dios, de no hacer cosas que a Dios no le agrada. Cuide su manera de pensar, purifique sus pensamientos. Hoy vivimos en una sociedad muy violenta. Hoy vivimos en una sociedad muy tóxica. Vivimos en una sociedad y en una, diríamos, una fuente de caldo de cultivo, porque uno mira los medios de comunicación, están inundados de cosas malas. Y les digo, empiece a clasificar, empiece a ponerle valor a sus pensamientos, a cuidar sus pensamientos, a tener cuidado de aquellas cosas que vienen a su mente y usted las deja anidar. Arránquelas de raíces. Vieron que hay cosas que cuando uno quiere un buen parque, lo que llevan la guía, que son los jardineros, dice, ese pastito tiene que arrancarlo, porque va a crecer y le va a apagar el buen pasto, le va a ahogar el buen pasto. Y es verdad, los pensamientos malos ahogan los pensamientos que Dios quiere poner de bien en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso yo quiero decirle, Dios está pidiendo que lavemos nuestros pensamientos. Cuando éramos chicos, mi mamá nos mandaba a barrer. Así, andaba a barrer el patio, andaba a barrer la habitación. Pero uno se da cuenta que cuando uno barre, saca el polvo que tiene por encima. Pero qué diferente es baldear. Uno saca lo sucio que está allí arraigado. Bueno, yo le pido que no barra sus pensamientos, sino que los lave. Es decir, que la palabra de Dios, como dice en la carta de Primera de Pedro, que nuestros pensamientos sean lavados
por medio de la verdad, la palabra de Dios, purifique sus pensamientos. La única manera es que sea lavada por la palabra de Dios. Nuestra mente debe ser lavada, es decir, pensamos mal, la palabra de Dios debe limpiarnos. Llénese de la palabra de Dios, llénese del consejo de Dios. Tenga presente constantemente la palabra de Dios. Cuando hay un sentimiento de resentimiento, no lo deje, baldéelo, límpielo. ¿Por qué? Porque eso va a sembrar una semilla y después se va a producir el odio, el rencor, el resentimiento, la sed de venganza. Cuando de pronto usted vio algo y le gustó, no lo deje ese pensamiento allí arraigarse, porque si no lo puede conseguir por un camino correcto, lo va a conseguir por otro camino. Por eso Dios quiere que nosotros pensemos lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo que es honesto, lo que es recto, lo que es agradable a los ojos de Dios. Y eso va a producir transformaciones, cambios radicales en su forma de vivir. Por eso hasta el humor, usted piense bien. A veces miramos con pensamientos malos las cosas. No, empiece a mirarlo desde la plataforma de Dios. Todo visto desde la óptica de Dios va a producir gozo, esperanza y vida. Por eso le animo que aunque usted se encuentre en el peor momento de su vida, Dios tiene pensamiento de bien y no pensamiento de mal para con nosotros. Si usted de pronto está enfermo, piense bien, Dios puede sanarle. Dios tiene recursos. Si tiene una mala noticia que de pronto se va a quedar sin trabajo, quédese tranquilo. Piense en Dios. Dios dice que Él nunca te va a dejar ni verá su descendencia mendigando pan. Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Por eso nosotros tratamos de animarle. No de pensar humanamente, no de pensar religiosamente, sino pensar desde Dios, desde el corazón de Dios, desde la palabra de Dios, desde la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso les dejo para estos días esta recomendación. Piense lo bueno, piense lo justo, piense lo honesto, piense todo lo que venga de Dios y va a producir en su vida hechos preciosos, gestos maravillosos, actitudes transformadas que la gente admirará. Por eso siempre lo decimos, con Cristo se puede comenzar una vida nueva. Así que nos encontramos la semana que viene cuando digamos, vuelve a empezar.